Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo está el mundo? Espero que estén pasando lo mejor posible a pesar de los pesares y de las circunstancias que nos toquen vivir y pasar. Muchas veces quizás sin ganas de nada, otras veces con ganas de todo y algunas veces con el cansancio, con más o menos ganas y más o menos sin ganas. Esto es la vida misma. Gente, un gustazo estar con ustedes y mi nombre es Samuel Eduardo. Somos en el canal y estamos en el canal Los Liberados. Este canal solamente está en YouTube y a los que quieran tener un contacto por WhatsApp les paso el número 091 412 985. Si me quieren mandar un mensaje por WhatsApp, si quieren mandar un mensaje tipo de texto o grabado, estoy con el WhatsApp allí. Son las únicas dos cosas que uso de esto de la tecnología. Y bienvenidos de cualquier parte del mundo y trataremos de contestarles a la brevedad también por WhatsApp. Generalmente estoy usando siempre el WhatsApp por trabajo y también estoy pendiente del celular por trabajo, pero si lo puedo contestar los mensajes los contesto casi enseguida. Gente, quería tocar un tema que es acerca de la voluntad. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Bueno, hubieron varias personas, filósofos y historiadores y también algunos especialistas en cuanto a la literatura que han tratado el tema de una forma o de otra de la voluntad. Y alguien que no me acuerdo el escritor ahora, estoy tratando de hacer memoria pero no me acuerdo, que aparte de ser escritor fue filósofo. Yo no me acuerdo, no quiero decirles una cosa por otra, pero creo que era Schopenhauer. Si no era Schopenhauer, andaba ahí. Pero era uno de esos clases que sabía mucho y eran muy sabios estos hombres en cuanto al saber, valga la redundancia y valga mucho esa redundancia. Eran sabios del saber. Bueno, la cuestión es que esta gente escribió de la voluntad y que todo era voluntad. Y él lo catalogaba así. Dios venía a ser, de alguna forma, la voluntad. En este caso, la voluntad es el poder que tenemos nosotros de decidir, pero condicionados. Siempre condicionados. ¿Qué pasa? No es lo mismo que yo esté tranquilo acá, como a veces digo, hablando, compartiendo con ustedes este contenido, y que ustedes estén en diferentes circunstancias como están, igual que yo, diferentes circunstancias viviendo, y sobre todo cuando no hay seguridad de alguna forma, que de repente tenemos la falta de mañana no sabemos si podemos pagar una cuenta o no sabemos si podemos de alguna forma comer.
no sabemos si llegamos a fin de mes. Todos los que estamos en este mundo estamos viviendo diferentes circunstancias. Y amigos y amigas, por más que nosotros tengamos el poder de decisión en nuestras vidas y en nuestras manos, tenemos diferentes circunstancias que nos rodean y nos condicionan. Esto siempre fue así. Y nuestra voluntad es, para traducirlo al menos por lo que yo entiendo, es nuestra decisión. ¿Qué hacemos con las cosas cuando depende de nosotros? Esa sería nuestra voluntad. Y cuando depende de nosotros, condicionados. Sea por lo que sea. A veces son limitaciones físicas, como por ejemplo la poca visión o la nada de visión, la nada auditiva, todas las, de alguna forma, cuestiones que rodean a esto, a las limitaciones físicas, son condicionantes. Cuando dependemos de otra persona, cuando dependemos, nuestra voluntad puede estar diciendo también, nosotros podemos estar queriendo y decidimos, pero hasta ahí llega porque la condicionante se coloca allí como una muralla. Y de una forma u otra la podemos saltear a veces esa muralla, pero hay algunas veces que no. Gente, vamos al tema. El tema a lo que yo voy en cuanto a la voluntad es tocar el tema, primero que nada, cómo las religiones se adueñan de la voluntad de la gente. Esto lo hacen muchas veces queriendo y desprofesos, y otras veces lo hacen por dogmas, rutina, y de las congregaciones que a su vez están con doctrinas, enseñanzas de base códigos que tienen que respetar. Y se ajustan a eso. Y muchísimas religiones se ajustan a la palabra de Dios, a la Torá, en fin. A cada uno sabe más o menos, más acá, más allá, tienen sus preceptos y sus reglamentos de diferentes formas, ¿no? Bueno, la cuestión, lo que yo le digo acá son todas bases a nivel general. La voluntad de la persona, del individuo, se puede unir a otras voluntades y se pueden poner de acuerdo de diferentes formas para diferentes cometidos y en diferentes circunstancias. Y esto no es ningún misterio. Ahora, acá está la cuestión. Cuando lo que yo he descubierto en cuanto a las vivencias que yo he tenido, pero aparte de eso, la manipulación que hay dentro de las religiones, que en todas las religiones es lo mismo, psicológica y cognitiva, cuando se forma parte de un grupo cualquiera, generalmente esas personas se condicionan al grupo. Y esto pasa en cualquier circunstancia donde haya un grupo y donde haya alguien que se integra a ese grupo. No estamos hablando solamente, estamos hablando a nivel general, no estamos hablando solamente de la voluntad de un individuo en las religiones. Pero en este caso yo quería hablar cómo se da a nivel particular en las religiones.
y sobre todo cómo las personas creyentes y con fe, y muchas veces con sana fe, con sana esperanza, con sana confianza, comienzan a pertenecer a un grupo religioso y comienzan a creer. Pero resulta que después mucha gente se da cuenta y se aparta. Y mucha gente no se da cuenta o prefiere mantenerse en un estándar de vida en el cual le está sirviendo ese Dios o esa fe. En este invento que es la fe, que tiene muchos años que acompaña al hombre, llamado fe, que se entrevera muchas veces, como a veces estoy diciendo, con la confianza y la esperanza, que son cosas diferentes, tenemos que los hombres se escudan, las personas se escudan, desprofesos muchas veces los dirigentes, los que son con años ya en cualquier grupo sectario o cualquier grupo religioso, y se escudan detrás de ese Dios. Y cuando les conviene, también se ponen delante de ese Dios a tomar decisiones por ese Dios, porque es un representante de Dios esa persona, o de la divinidad, cualquiera sea. El tema es ahí, es cuando tu voluntad está siendo esclavizada en cuanto a que vos ves que se necesita un ejemplo. Ocurren muchas veces en todos los grupos religiosos diferentes actos que se pretenden cubrir con el amor de Dios y que no salga a lo público. Y a la vez se protegen ciertas autoridades o ciertos hermanos o ciertas personas, se cubren y no se hacen denuncias. Eso es un ejemplo que pongo. Esto se ha dado y se ha dado muchísimas veces. Entonces ahí es donde entra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el sentido de lo que el hombre viene imponiendo acerca, no, es preferible que eso se juzgue entre los hermanos, en la iglesia, y que el amor de Dios y la justicia de Dios, y ahí es un ida y vuelta con Dios, pero los representantes acá en esta tierra siempre son los hombres. Y los hombres que interpretan a su vez la voluntad de Dios. Y generalmente se les da a los que tienen más años algún cargo que otro de pastor o lo que fuera, anciano, lo que fuera. Gente, esto es el corazón mismo de la manipulación en cuanto a los grupos que se forman y las personas individuales. Se tienen muchas veces costumbres y conductas que todos la comparten, y cuando hay alguien que piensa diferente, se le trata de convencer. Y si no, se le trata de que esa manzana de alguna forma podrida no pudra todo el cajón, que son toda la congregación, ¿verdad? Ustedes me entienden el ejemplo. La cuestión es que la voluntad tuya no te anulan y no tenés opinión frente a los cambios que vos podés ver que hay que hacer o las cosas que realmente se deberían hacer, pero todo es esperar muchas veces en la voluntad de Dios. En eso que se espera en la voluntad de Dios
existe este dominio de voluntades, porque esa esperar en la voluntad de Dios o dejar que Dios obre, ahí está el dominio al pasar el tiempo. Y quedan muchas cosas que quedan por, como decimos acá en Uruguay, por esa. Y el ser humano está confirmado que tiene muy poca memoria para muchas cosas en cuanto a las vivencias y en cuanto a las cosas que les pasan al ser humano. Y para algunas cosas tiene muy buena memoria. Pero, si se adueña de tu voluntad, seguramente vas a estar aceptando todo lo que venga de parte de esos encargados porque son representantes de Dios. El tema es, la voluntad mía, ¿a dónde queda cuando te dan las enseñanzas que te dan? Desde todo punto de vista lo hacen así de práctico. Programas de radio, programas en internet, videos, programas de todo tipo. Programaciones de todo tipo. Y tras de esas programaciones y de esos programas, ideologías que van y vienen para gobernar y manejar tu voluntad. El tema es darse cuenta. Nos dejamos gobernar, nos dejamos manejar nuestra voluntad la entregamos a ese Dios o divinidad o lo que fuera, porque ahí, justamente ahí, está el corazón, el nervio central de esto, que es la problemática. Porque en lo mental, en lo cognitivo, en lo psicológico, te van lavando la cabecita de a poquito y se van adueñando de tu voluntad. Y porque dice la Biblia y enseña la Biblia, te dicen, muchos de ellos, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bien, ¿y cuál es la voluntad de Dios en este caso o en este otro? Siempre vas a tener un orientador, un pastor o el que sea que esté a cargo. Y te va a guiar a que a manejar tu voluntad. No te va a guiar nada, porque lo único que va a hacer es adueñarse de tu voluntad a través de esa ayuda que vos estás buscando o esa orientación que vos estás buscando. Tenés que esperar. Te pueden decir esto, tenés que actuar. Y te pueden decir esto otro. Y argumentar. Siempre el argumento está atrás. En defensa de ¿y tú en quién crees? Dios va a dar la respuesta en su tiempo. Dios en su voluntad tiene todo bajo control. Dios en su voluntad tiene al enemigo vencido. Dios en su voluntad tiene todo bajo control. Ahora, ¿qué es todo esto? Que atrás de esa voluntad de Dios está el control absoluto de ese conjunto de personas, que muchas veces son muchas. Y todas están de acuerdo. Pero nadie analiza, o muy pocas personas, no quiero generalizar, muy pocas personas analizan
y piensan basados en el saber y en el estudio de la historia, de las religiones, de las sectas, del origen de las cosas, de sobre todo la literatura que usan tanto de la Biblia. Y de otros libros más que son antiguos, pero son de dudosa, muchas veces, copias detrás copias detrás copias, y de dudosa procedencia en cuanto a que no se sabe si son realmente gente que existió o gente que inventaron arreglos que son, muchísimas veces en la historia se ha hecho esto, que son, muchísimas veces se ha hecho, creaciones literarias, de cuentos y de novelas y de leyendas, pero lo hacen sagrado. Y dentro de todos estos textos sagrados manejan y gobiernan tu vida con la idea, y siempre son ideas, y detrás de esas ideas está la ideología, que es más peor y concentrado todavía, porque ya cuando la ideología tomó cuerpo en la persona es totalmente gobernada y anulada en cuanto a lo que es su decisión y su voluntad. Esto se da muy, muy seguido en muchísimas religiones, las cuales tienen diferentes ritos, diferentes formas de dirigirse al Dios que sea, y resulta que te dicen de una forma o de otra, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar, pero limitado, ¿no? No te vayas a ir para muchos estudios, vos tenés que estudiar limitado lo que te dicen ellos. Entonces de esa forma va tomando cuerpo toda la ideología en cuanto a ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, y quizás tú no estás de ánimo, pero te animan ahí, quizás tú no es tu día hoy. Ahí viene alguien que te dice, no, pero mira que Dios tiene todo bajo control, y siempre hay detrás un argumento para que sigas dominado. Esto tiene sus ventajas en el sentido de sentirte en familia, de sentirte querido, apreciado, valorado, sentirte importante, porque todo el grupo te va haciendo de alguna forma sentir esto de la presencia de Dios, pero solamente son ideologías. Si vos te pusieras a pensar un poco cómo es que se maneja todo esto en las congregaciones, son ideologías que el que está de alguna forma dirigiendo o predicando o lo que fuera, está estimulando a la gente a que piense en esto, la orienta para que piense en esto otro, y a su vez todo lo que se va dando. Esto es muy importante, darse cuenta que esta tal presencia y voluntad de Dios no es otra cosa que un invento que viene tras de muchos años de historia. Y termino con esto. Siempre, lo he dicho me parece en otro video, siempre en los tiempos antiguos, desde que la religión oficial romana, católica, apostólica, está en la historia detallado esto, empezó a ser una religión oficial, adoptando muchísimas cosas del tiempo de los romanos, y se hizo oficial en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, entre Constantino y otros más.
no solamente Constantino, sino otros más, se fueron oficializando muchísimas cosas. Y recuerden esto, siempre van a ver a una autoridad y al lado de esa autoridad va a estar alguna autoridad divina, de representante de Dios. Al lado del rey estaba, y los reyes muchas veces elegían en base a decisiones de parte de Dios. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay que saber hurgar, meditar e investigar en la historia. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, sabemos todos nosotros, muchísimos de nosotros sabemos que hay de todo en Internet y por donde sea, pero hay muchísimo material, muchísimas cosas que hablan de la realidad, de las cosas que pasan en cuanto a la realidad, de lo que es real, en cuanto a lo histórico, literario y de idiomas, orígenes. Gente, debemos interesarnos en investigar y ir a los orígenes. Buscando los orígenes de las cosas, nos encontramos con nosotros mismos y nos encontramos con los diferentes disfraces que el hombre le ha dado a sus diferentes religiones y sus diferentes dioses, ídolos o como quieran llamarlo. Pero tiene que partir de nuestro interior el interés y que sea algo que depende de mi voluntad, esté condicionado como esté, para buscar realmente cuál es el contexto de lo que me presentan, y que muchas veces te sacan muchísimas cosas de contexto de un libro y te lo aplican a vos. En estos tiempos, o en los tiempos que pasaron, se lo aplicaron a muchas personas que murieron y pasaron de esta vida hacia no sé dónde, porque de aquí se fueron sin saber en qué creían, muriendo siendo ancianos, viejitos ya. Pero la misma naturaleza nos enseña en qué terminamos y cómo terminamos. Esa es la cruda y verdadera realidad. Muchas veces vemos personas ancianas muy creyentes y muchas veces las vemos perdidas y desorientadas y necesitadas, por ejemplo, de que de alguna forma se demuestre esa misericordia que dicen de Dios, ese amor que dicen que Dios es, y realmente la realidad es otra. Se dan las injusticias que se dan y el amor de Dios no aparece por ningún lado, porque van acomodando las cositas. Siempre se va acomodando las cositas. En cualquier grupo, para que tú siempre estés en el corral y no te salgas. Ese corral imaginario que te van formando con cualquier grupo religioso. En esta casa somos los liberados y este canal lleva ese nombre porque justamente tratamos de liberarnos de la ignorancia, tratamos de liberarnos de las ataduras de muchas veces mentales y la enfermedad que muchas veces hay de la estupidez en nuestro mundo y que siempre hubo. Eso siempre fue así. Ahora, yo por más que en lo personal, ¿no?
Yo por más que sepa que Aristóteles o Platón pensaba de una forma y dejó algún escrito, algunas otras cosas no dejaron porque preferían, ellos lo compartían en sus clases y preferían que eso quedara en la clase y no lo escribían los conceptos o las ideas. Pero yo sé que muchas veces le dan a Platón cosas que no se sabe bien si las dijo o no las dijo, o a Sócrates o a quien fuera de aquel tiempo de histórico de los griegos cuando hay registros. Pero sí podemos investigar y sí podemos llegar a conclusiones muchas veces investigando que sí nos damos cuenta que hay muchas veces, como la vida misma, nos acompaña siempre la incertidumbre. Y la incertidumbre es parte de la vida y muchísimas personas lo niegan. Niegan esta realidad, que la incertidumbre es parte de la vida. Y así en la historia, la incertidumbre muchas veces es parte de la historia. Pero hay que investigar y no cansarse de conocer las versiones. Buscar. A eso es lo que apelo yo en mi vida personal. Por eso salí de todo lo que salí. Yo me di cuenta en lo personal que me ayudaron muchísimo en la iglesia cuando yo tenía una edad. Me dieron una mano unos pastores buenísimos y que a su vez estaban siendo amorosas personas, pero a su vez estaban formando parte de un sistemita de religión que ellos estaban convencidos que estaban haciendo lo correcto y eran la voluntad de Dios y que eran sus vidas, eran parte de sus vidas. Cosas que yo lo viví eso y lo vivo con personas indirectamente de que lo viven como si fueran el reino de Dios o lo que fuera. En este caso es el reino de Dios que está acá en la tierra a través de los creyentes. Están esperando el apocalipsis. Están esperando la segunda venida de un Jesucristo que no se sabe, ni siquiera se sabe si existió el Jesucristo histórico. Pero fíjense en lo débil que puede llegar a ser la gente dentro de sus mentes de no interesarse mucho por estudiar, ni profundizar, ni salir de la ignorancia en el sentido del tema que a mí me interese, cualquiera sea. Estoy hablando a nivel general de las personas y a nivel particular a la vez. En eso nos interesa, pero sí se dejan llevar dentro de todo porque están pasando alguna necesidad o están pasando diferentes edades y se complementan de alguna forma a ese grupo y se dejan llevar y prefieren dejarse llevar por todo lo que en esos grupos se les enseña, pero particularmente no se ponen a investigar y a profundizar, aún analizando sus propias vidas y sus propias formas de actuar dentro de sus egoísmos, dentro de sus sesgos de, de conducta que muchas veces hay, y por qué la naturaleza humana es así. Tanto que se dejan, por ejemplo, convencer de muchas cosas como de comprar un producto, es lo mismo. Ahora, quiero terminar con esta reflexión. Nosotros, todos nosotros estamos viendo una realidad con los ancianos. Cuando se llega a cierta edad, el anciano depende de los que estén alrededor. No dependen de Dios.
Pero su fe muchas veces es hasta inocente, como los de los niños, pero a lo de los niños se los enseña, se los adoctrina. Los abuelos no, los abuelos es la única esperanza que les queda, la vida eterna. Es que no sabemos lo que hay, no sabemos lo que hay, no lo sabemos. Tenemos ciertos índices, ciertas cositas que muchas veces la gente ha contado, que se ha ido y ha vuelto, pero que no se sabe bien lo que vio ni nada por el estilo. Ni lo que vivió, que son generalmente cosas que vivieron con cosas personales que relacionan y familiares que han fallecido, que supuestamente lo vieron. Pero son experiencias personales que no se pueden aplicar a un concepto general de que, por ejemplo, justifique que exista la otra vida, como le dicen, o la vida eterna. O lo que fuera. No sabemos lo que hay. Gente, yo converso y hablo de esto porque sé que es necesario. Sé que muy pocas personas lo van a escuchar y quizás con el tiempo la escuchen muchas personas. Es una opinión. Acá no pretendemos convencer a nadie, pero sí pretendemos decir nuestra opinión a nivel de lo que es una realidad que se vive. Tu voluntad es tu voluntad. Fíjense en lo que pasa, que me quedé colgado con eso, con los ancianos. ¿Dónde queda su voluntad? ¿Cómo quedan decondicionados? ¿Cómo quedan decondicionados hasta con sus mentes? De tal forma que uno los puede ver encerraditos tras una rutina que un pariente, un amigo, un hijo, un hermano, un familiar le esté dando el mejor confort que puede, pero uno ve y tiene la oportunidad también de que se está despidiendo de la vida ese anciano, con la mejor calidad de vida que tenga, pero uno ve que ahí es donde se ve la realidad de ese Dios. Esa persona muchas veces en su mente está perdida y sigue una rutina y de alguna forma se acuerda y recuerda algunas cosas, claro, pero fíjense en lo frágiles que somos. Fíjense la importancia que tiene esto, porque en nuestro fin, muchas veces como seres humanos, ¿no? Vemos y vamos a experimentar qué hay de lo que nos contaban. Como muchísimas cosas en la vida, quedamos y estamos de alguna forma solos y con nuestra soledad. Y en esos momentos, muchas veces rodeado de alguien que nos cuida, nos ayuda, pero los ayuda, los cuida, pero están... Bueno, se me alborotaron los perros. Gente, es la hora. Me estoy yendo con esta meditación y con esta forma de contenido, de compartir. Y nos vemos pronto en cualquier otro contenido, en cualquier otro video. Les deseo un mejor año para todos. De vuelta quiero saludar y felicitar al suscrito número 40. Estamos esperando el 41, 42, 43, hasta el 44.000, no parar. Gente, nos vemos. Que sigan bien ustedes y hasta la próxima. Chau, chau. Que tu voluntad, mientras que tú puedas estar consciente, sea tu voluntad. Si no, chau, chau. Gracias por todo.